La historia de Roma es un entrelazado de mitos y realidades que ha fascinado a generaciones durante milenios. Para entender realmente el poder y la durabilidad del Imperio Romano, debemos comenzar desde el principio, desde sus fundaciones míticas y reales. Bienvenidos a un emocionante recorrido por la historia del Imperio Romano, una civilización que moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy. Desde los mitos fundacionales de Rómulo y Remo hasta la caída del Imperio de Occidente, exploraremos cómo Roma se erigió como una potencia global y cómo, a pesar de su caída, su legado sigue vivo en nuestra cultura, política y sociedad. Veremos cómo Roma, con su ingenio y poderío militar, construyó un imperio que perduró por siglos y cómo su influencia aún resuena en nuestras vidas diarias. Si te apasiona la historia, este es tu momento. Únete a mí en esta aventura por el Imperio Romano, y no olvides suscribirte, dar like y compartir este video con otros amantes de la historia. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Los orígenes míticos y reales de Roma. Sección 1. El mito de Eneas y los refugiados de Troya. Todo comienza con la épica caída de Troya, una ciudad que alguna vez fue poderosa pero que fue destruida por la astucia de los griegos y su famoso caballo de madera. En medio del caos y la destrucción, un héroe emerge entre las llamas, Eneas, un príncipe troyano protegido por los dioses. Guiado por su destino, Eneas huye de la ciudad en llamas llevando consigo a su anciano padre Anquises, su joven hijo Ascanio y un pequeño grupo de sobrevivientes. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, Eneas es impulsado por una visión, la de fundar una nueva civilización en una tierra lejana. El viaje de Eneas no es solo un recorrido físico, sino también una odisea espiritual. A través del vasto Mediterráneo, Eneas y su grupo enfrentan innumerables desafíos, desde tormentas enviadas por dioses hostiles hasta encuentros con criaturas míticas. En Cartago, se encuentra con la reina Dido, cuyo amor por Eneas termina en tragedia y maldiciones, prefigurando el futuro conflicto entre Roma y Cartago. Guiado por oráculos y con la ayuda de la Sibila en Cumas, Eneas desciende al inframundo, donde recibe visiones del glorioso futuro de su descendencia. Esta experiencia refuerza su resolución y lo prepara para su destino final. Eneas llega a las costas italianas, donde se encuentra con los latinos, un pueblo que se convertiría en sus aliados. Eneas se casa con Lavinia, la hija del rey latino, y funda la ciudad de Lavinio, que se convierte en el primer paso hacia la creación de Roma. A través de su hijo Ascanio, la línea de Eneas perdura, allanando el camino para la futura grandeza de Roma. Sección 2. El mito de Rómulo y Remo. Pero la historia de Roma no estaría completa sin mencionar a Rómulo y Remo, los gemelos fundadores. Según la leyenda, nacieron de la unión entre Marte, el dios de la guerra, y Rea Silvia, una vestal. Abandonados en el Tíber por órdenes de su tío Amulio, los gemelos fueron rescatados y amamantados por una loba, Luperca. Faústulo, un humilde pastor, los encontró y crió como si fueran sus propios hijos. A medida que crecieron, los gemelos se convirtieron en líderes naturales, destinados a grandes cosas. Bajo la tutela de Faústulo y su esposa Larentia, Rómulo y Remo crecieron fuertes y valientes. Pronto descubrieron su verdadera herencia y se propusieron fundar una nueva ciudad, pero la ambición y el destino llevaron a una trágica disputa entre ellos. Rómulo, en un acto que definiría el curso de la historia, mató a su hermano Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Bajo su liderazgo, Roma comenzó a establecer sus primeras instituciones y tradiciones que perdurarían a lo largo de los siglos. Sección 3. La realidad arqueológica. Más allá de los mitos, la arqueología nos ofrece una visión fascinante de los primeros días de Roma. Las colinas alrededor del Tíber, especialmente el Palatino y el Capitolino, albergaban pequeñas aldeas durante la Edad de Bronce. Estos primeros habitantes comenzaron a desarrollar las bases de lo que se convertiría en la ciudad de Roma. A medida que estas aldeas crecían, comenzaron a fusionarse, un proceso que fue fundamental para el desarrollo de Roma. La interacción con tribus vecinas, como los latinos, sabinos y etruscos, influyó en la cultura y estructura social de la naciente ciudad. Con el tiempo, estas comunidades se unieron para formar una ciudad en expansión. Los muros defensivos, caminos y otras infraestructuras comenzaron a tomar forma,
marcando el nacimiento de una Roma urbana y cada vez más poderosa. Capítulo 2. De monarquía a república. Sección 1. Los 7 reyes de Roma. En el transcurso de 2 siglos, Roma pasó de ser un conjunto de aldeas gobernadas por reyes a convertirse en una república que marcó el rumbo de la historia occidental. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso gradual lleno de conflictos, reformas y revoluciones. Exploraremos cómo los 7 reyes de Roma allanaron el camino hacia la república y cómo la caída del último rey, Tarquinio el Soberbio, cambió para siempre el destino de la ciudad eterna. Rómulo, el primer rey y fundador. Rómulo, el legendario fundador de Roma, no solo le dio su nombre a la ciudad, sino que también estableció las primeras bases del gobierno romano. Bajo su reinado, Roma comenzó a transformarse de una simple aldea en una ciudad con aspiraciones de grandeza. Rómulo fue el primero en establecer el Senado, una asamblea de ancianos que aconsejaba al rey y representaba a los clanes más poderosos. Con la creación de las primeras legiones, Rómulo también sentó las bases del ejército romano, una institución que jugaría un papel crucial en la expansión de Roma por todo el mundo antiguo. Su liderazgo, aunque envuelto en leyenda, dejó una huella indeleble en la historia de la ciudad. Numa Pompilio, el rey sacerdote. Si Rómulo fue el rey guerrero, su sucesor, Numa Pompilio, fue el rey sacerdote. Numa es conocido por haber institucionalizado la religión romana, creando numerosos templos y estableciendo el calendario religioso que unificaría a los romanos en torno a festividades y rituales comunes. Bajo Numa, Roma pasó de ser un pueblo beligerante a una ciudad que valoraba la paz y la armonía con los dioses. Fue él quien introdujo el concepto de que Roma estaba bajo la protección divina, un pensamiento que perduraría durante siglos. Tulo Hostilio y Anco Marcio, la expansión y fortificación. Después de Numa, el péndulo osciló de nuevo hacia la guerra con Tulo Hostilio, un rey belicoso que llevó a Roma a expandir su territorio a través de la conquista de Alba Longa. Tulo fomentó una cultura militar y subrayó la importancia de la fuerza en la política romana. Sin embargo, Anco Marcio, su sucesor, combinó la expansión con la construcción de infraestructuras esenciales. Fue Anco quien construyó el primer puente sobre el Tíber y fundó el puerto de Ostia, asegurando que Roma tuviera acceso al mar y a los recursos necesarios para su crecimiento. Los reyes etruscos, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. La influencia etrusca en Roma es innegable, y esto se hizo evidente durante el reinado de los 3 últimos reyes. Tarquinio Prisco, el primero de ellos, introdujo la cultura y las tradiciones etruscas en Roma, lo que se reflejó en la arquitectura y la organización social. Servio Tulio, por otro lado, reorganizó la sociedad romana en clases basadas en la riqueza y construyó la muralla serviana, una formidable defensa que protegía la ciudad. Pero fue el último rey, Tarquinio el Soberbio, quien marcó el final de la monarquía. Su gobierno se caracterizó por la tiranía y el desprecio por el Senado, lo que provocó una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto. Sección 2. La fundación de la República Romana. La revuelta contra Tarquinio el Soberbio no fue solo una reacción a su tiranía, sino también un deseo profundo de los romanos de gobernarse a sí mismos. Lucio Junio Bruto, un líder decidido, encabezó la revolución que expulsó a Tarquinio y puso fin a la monarquía. Este momento crucial en la historia de Roma marcó el inicio de la República, un sistema de gobierno en el que el poder no recaía en un solo individuo, sino en el pueblo a través de sus representantes. Con la caída de la monarquía, Roma necesitaba una nueva forma de gobierno. Así nació el Senado romano, una institución que, aunque inicialmente limitada a la aristocracia, se convirtió en el corazón de la política romana. Junto al Senado, se crearon los cónsules, 2 líderes elegidos anualmente que compartían el poder ejecutivo, asegurando que ninguna persona pudiera acaparar el control. Este sistema de frenos y contrapesos fue clave para la estabilidad de la joven república y permitió a Roma enfrentar desafíos internos y externos con una fuerza unificada. Pero la república no estuvo libre de conflictos. Los plebeyos, la clase baja de Roma, lucharon por obtener más derechos y representación frente a los patricios, la clase alta.
Esta lucha de clases culminó en la creación de la Ley de las 12 Tablas, un código legal que garantizaba derechos básicos a todos los ciudadanos y establecía las bases del derecho romano. Este logro no solo equilibró el poder en Roma, sino que también sentó las bases para un sistema legal que influiría en el mundo occidental durante milenios. Capítulo 3. La expansión de Roma y las guerras púnicas. Exploramos una de las fases más decisivas en la historia de Roma, su expansión en la península itálica y las guerras púnicas. Estos eventos no solo definieron el dominio de Roma en Italia, sino que también marcaron su transformación en una potencia mediterránea. A través de un enfoque que mezcla narración dramática y análisis histórico, te llevaré a través de las batallas clave, las estrategias militares y las figuras icónicas que forjaron el camino de Roma hacia la grandeza. Sección 1. La conquista de la península itálica. Las guerras samnitas, que se libraron en tres grandes fases entre 343 y 290 a.C., fueron fundamentales para la consolidación del poder romano en la península itálica. Los samnitas, una confederación de tribus montañosas, representaban un desafío formidable para Roma, tanto por su conocimiento del terreno como por su feroz independencia. La primera guerra samnita comenzó cuando Roma intervino en un conflicto entre la ciudad de Capua y los samnitas. Aunque Roma tuvo éxitos iniciales, la guerra fue larga y costosa, resultando en una paz incómoda. La Segunda Guerra Samnita, 326 a 304 AC, fue aún más brutal. En este periodo, Roma sufrió una de sus derrotas más humillantes en la Batalla de las Orcas Caudinas, 321 a.C., donde un ejército romano fue atrapado en una emboscada y obligado a pasar bajo el yugo, un acto de profunda deshonra. Sin embargo, esta derrota impulsó a Roma a mejorar su estrategia militar y a reorganizar sus legiones, lo que finalmente llevó a su victoria y al sometimiento de los samnitas. La Tercera Guerra Samnita, 298 a 290 AC, concluyó con la decisiva batalla de Centino, 295 a.C., en la que Roma, junto con aliados itálicos, infligió una derrota aplastante a una coalición de samnitas, galos y etruscos. Esta victoria aseguró la hegemonía de Roma en el centro de Italia y marcó el principio del fin de la independencia samnita. Tras las guerras samnitas, Roma volvió su mirada hacia el sur, donde la rica y culturalmente avanzada Magna Grecia presentaba nuevas oportunidades y desafíos. La ciudad de Tarento, temerosa de la creciente influencia romana, buscó la ayuda de Pirro, rey de Epiro. La guerra contra Pirro, 280 a 275 AC, es recordada por las victorias pírricas en las que Pirro ganó batallas como Heraclea, 280 a.C., y Asculum, 279 a.C., pero a un costo tan alto que debilitó significativamente su ejército. Finalmente, Pirro se retiró a Epiro, dejando a Tarento y las otras ciudades griegas a merced de Roma. La victoria romana sobre Tarento en 272 a.C. consolidó su control sobre el sur de Italia y puso fin a la independencia de las ciudades-estado griegas en la región, completando así la unificación de Italia bajo la dominación romana. Con el sur de Italia bajo su control, Roma estableció un sistema de alianzas conocido como la Confederación Itálica, donde las ciudades conquistadas mantenían cierta autonomía interna a cambio de suministrar tropas al ejército romano. Este sistema no solo aseguró la lealtad de las ciudades itálicas, sino que también permitió a Roma desplegar una fuerza militar formidable en sus futuras campañas. La construcción de la Vía Apia, 312 a.C., facilitó el movimiento de tropas y el comercio entre Roma y las ciudades del sur, reforzando aún más la unificación y la estabilidad de la península itálica bajo la influencia romana. Sección 1. Las guerras púnicas. La expansión de Roma hacia el sur y su creciente influencia en el Mediterráneo la llevaron a un conflicto inevitable con Cartago, la otra gran potencia de la región. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 AC, se libró principalmente por el control de Sicilia, una isla estratégica en el corazón del Mediterráneo. El conflicto fue en gran parte naval, y Roma, que carecía de una flota significativa, tuvo que adaptarse rápidamente. La construcción de una poderosa marina romana y la adopción de tácticas innovadoras como el Corvus, un puente de abordaje, le dieron la ventaja necesaria para derrotar a Cartago en varias batallas decisivas.
La guerra culminó en la batalla de las Islas Cegadas, 241 a.C., donde la flota cartaginesa fue destruida, obligando a Cartago a ceder Sicilia a Roma. Este fue el primer territorio fuera de Italia en caer bajo control romano, marcando el inicio de la expansión ultramarina de Roma. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 AC, es famosa por la audaz campaña de Aníbal Barca, uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Aníbal sorprendió a Roma al cruzar los Alpes con un ejército, incluidos elefantes de guerra, y derrotó a los romanos en varias batallas, la más notable siendo la batalla de Cannae, 216 a.C., donde infligió una de las peores derrotas en la historia romana. A pesar de esta devastadora pérdida, Roma se negó a rendirse. A través de una estrategia de desgaste y la brillantez militar de figuras como Publio Cornelio Escipión, más tarde conocido como Escipión el Africano, Roma logró llevar la guerra a África, obligando a Aníbal a regresar a Cartago, donde fue derrotado en la batalla de Zama, 202 a.C. Esta victoria aseguró la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 AC, fue menos una guerra y más una campaña de exterminio. Roma, impulsada por el temor al resurgimiento de Cartago y las intrigas políticas internas, decidió que la única solución era la destrucción total de su antiguo enemigo. Bajo el liderazgo de Escipión Emiliano, las legiones romanas sitiaron Cartago durante 3 años, culminando en la toma y destrucción completa de la ciudad en 146 a.C. La población fue esclavizada y el territorio cartaginés fue anexionado como la provincia de África. Con la caída de Cartago, Roma se consolidó como la potencia dominante en todo el Mediterráneo, marcando el inicio de lo que se conocería como Mare Nostrum, nuestro mar, para los romanos. Capítulo 4. La crisis de la República y el nacimiento del Imperio. Nuestra serie sobre la historia del Imperio Romano se adentra en uno de los periodos más turbulentos y transformadores de Roma, la crisis final de la República y el nacimiento del Imperio. Este fue un tiempo de reformas radicales, guerras civiles sangrientas y la aparición de figuras que cambiarían el curso de la historia para siempre. Con un enfoque que combina narración apasionante y un análisis detallado, exploraremos cómo las tensiones internas llevaron al colapso de la República y cómo, de sus cenizas, surgió el Imperio Romano bajo el mando de Augusto. Sección 1. La crisis interna. En el siglo II a.C., Roma enfrentaba profundas desigualdades sociales y económicas. Los hermanos Tiberio y Cayo Graco, miembros de la nobleza, pero con un fuerte sentido de justicia social, intentaron implementar reformas agrarias para redistribuir tierras a los veteranos y ciudadanos pobres. Tiberio Graco propuso limitar la cantidad de tierras públicas que un solo individuo podía poseer, buscando frenar el creciente poder de las élites terratenientes y aliviar la pobreza urbana. Aunque inicialmente obtuvo apoyo popular, su propuesta provocó la ira de la clase senatorial. En el 133 a.C., Tiberio fue asesinado en una violenta confrontación, marcando un momento crítico de inestabilidad política. Su hermano, Cayo Graco, continuó con su legado una década después, impulsando aún más reformas, incluidas leyes para limitar la explotación económica y extender la ciudadanía romana. Sin embargo, él también encontró una fuerte oposición y finalmente fue asesinado en el 121 a.C. Los asesinatos de los Gracos señalaron un precedente alarmante: la violencia se estaba convirtiendo en una herramienta aceptable en la política romana. La crisis social y política se agravó con las guerras civiles, comenzando con el conflicto entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Mario, un general populista, y Sila, un aristócrata tradicionalista, representaban dos visiones opuestas de Roma. La rivalidad culminó en brutales enfrentamientos armados y purgas políticas, con Sila tomando Roma por la fuerza y estableciendo una dictadura en el 82 a.C. Años después, otra guerra civil sacudiría la República, esta vez entre Pompeyo y Julio César. César, tras sus exitosas campañas en la Galia, regresó a Roma con un ejército leal, desafiando la autoridad del Senado y de Pompeyo. La guerra culminó en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., donde César salió victorioso, consolidando su poder como dictador. El ascenso de Julio César marcó el principio del fin de la República.
César implementó una serie de reformas destinadas a centralizar el poder y mejorar las condiciones para los ciudadanos romanos. Sin embargo, su creciente control y las aspiraciones monárquicas percibidas alarmaron a muchos en el Senado. El 15 de marzo del 44 a.C., en lo que se conoce como los Idus de Marzo, César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores liderados por Bruto y Casio. Este evento dramático no restauró la República, sino que sumió a Roma en más caos, allanando el camino para el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno. Sección 2. La formación del imperio. Tras la muerte de César, el poder en Roma quedó en manos de sus seguidores. Octavio, el joven sobrino nieto y heredero de César, se alió con Marco Antonio y Lépido para formar el segundo triunvirato en el 43 a.C. Este trío se propuso vengar la muerte de César y consolidar su control sobre Roma. Sin embargo, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio pronto salieron a la luz. Mientras Octavio fortalecía su posición en Roma y en Occidente, Marco Antonio formó una alianza con Cleopatra, la reina de Egipto, lo que finalmente llevó a la inevitable confrontación entre ambos. La rivalidad culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio, comandadas por Agripa, derrotaron decisivamente a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Con la victoria en Actium, Octavio se convirtió en el amo indiscutido de Roma. Marco Antonio y Cleopatra, derrotados y acosados por Octavio, se suicidaron en Alejandría en el 30 a.C. Con su muerte, la última resistencia a la autoridad de Octavio se desmoronó, permitiéndole regresar a Roma y establecer las bases para una nueva era. En el 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, marcando oficialmente el comienzo del Imperio Romano. Bajo su gobierno, se inició la Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad que duraría más de 2 siglos. Augusto reorganizó el Estado romano, centralizando el poder en su figura y estableciendo un sistema de gobierno que aseguraría la estabilidad a largo plazo. Reformó el ejército, la administración provincial y el sistema legal, sentando las bases para un imperio que dominaría gran parte del mundo conocido. Capítulo 5. El apogeo del Imperio Romano. En este capítulo, nos sumergimos en la era dorada del Imperio Romano, cuando alcanzó su mayor expansión y consolidación bajo la dirección de algunas de las figuras más icónicas de la historia. A través de una combinación de narración vibrante y análisis detallado, exploraremos cómo los emperadores Julio Claudios y las dinastías Flavia y Antonina no solo dieron forma al imperio, sino que también dejaron un legado perdurable que continúa fascinando a los amantes de la historia romana. Sección 1. Los emperadores Julio Claudios. Augusto, nacido como Octavio, no solo fue el primer emperador de Roma, sino que también fue el arquitecto del Imperio Romano tal como lo conocemos. Tras la victoria en la batalla de Actium y la caída de Marco Antonio, Augusto llevó a cabo una serie de reformas que consolidaron su poder y estabilizaron el Estado romano. Creó un sistema administrativo eficiente, reorganizó el ejército y promovió una era de prosperidad conocida como la Pax Romana, que duraría más de 2 siglos. Bajo su mando, Roma no solo se expandió territorialmente, sino que también floreció culturalmente. Augusto patrocinó las artes y la literatura, y su reinado fue inmortalizado por poetas como Virgilio y Ovidio. Además, su reforma del sistema político, aunque mantenía la apariencia de una república, en realidad estableció la base del poder imperial absoluto. Su legado es uno de los más significativos en la historia, no solo por lo que logró, sino también por la manera en que estableció un modelo de liderazgo que influiría en sus sucesores. Tras la muerte de Augusto, el imperio pasó a manos de su hijastro Tiberio. Aunque Tiberio fue un administrador competente, su reinado se vio empañado por la creciente paranoia y el descontento en Roma. Su retiro a Capri en los últimos años de su vida dejó al imperio bajo la influencia del infame Sejano, lo que llevó a un ambiente de temor y represión. Luego llegó Calígula, cuyo breve reinado estuvo marcado por la extravagancia, la crueldad y la megalomanía.
Famoso por sus excesos, Calígula pretendía ser adorado como un dios en vida y es recordado como uno de los tiranos más notorios de la historia romana. Nerón, el último de los Julio Claudios, es quizás el más infame de todos. Su gobierno comenzó con promesas de buen liderazgo, pero rápidamente degeneró en despotismo y locura. Nerón es recordado por su persecución a los cristianos, su presunta responsabilidad en el gran incendio de Roma y su eventual suicidio, que marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia. Estos emperadores sucesores de Augusto son recordados tanto por sus contribuciones como por sus fallos, que dejaron una huella indeleble en la historia del imperio. Sección 2. La dinastía Flavia y los Antoninos. Tras el caos del año de los 4 emperadores, Vespasiano emergió como el líder que Roma necesitaba. Fundador de la dinastía Flavia, Vespasiano trajo estabilidad y comenzó la reconstrucción de Roma. Fue durante su reinado que se inició la construcción del Coliseo, el anfiteatro más famoso del mundo, un símbolo duradero del poder y la cultura romana. Su hijo, Tito, continuó su legado y es recordado por su humanidad y generosidad, especialmente durante la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, que destruyó Pompeya y Herculano. A pesar de su corto reinado, Tito fue amado por el pueblo romano y su gobierno se considera uno de los más benevolentes de la historia imperial. Trajano, considerado uno de los mejores emperadores de Roma, llevó al imperio a su máxima expansión territorial. Con la conquista de Dacia y la campaña contra los partos, Roma dominó un territorio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. Su gobierno también fue notable por su enfoque en la infraestructura, construyendo caminos, puentes y el Foro de Trajano, que simbolizaba la grandeza de su reinado. Su sucesor, Adriano, cambió el enfoque de expansión a consolidación. Reconocido por su amor por la cultura griega y su interés en la arquitectura, Adriano es famoso por construir el Muro de Adriano en Britania, una fortificación que marcaba los límites del Imperio Romano en el norte. Además, su enfoque en la estabilización interna y la fortificación de las fronteras aseguró la seguridad del imperio durante su reinado. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, gobernó en un tiempo de crecientes desafíos. Su reinado estuvo marcado por las guerras contra las tribus bárbaras en el Danubio y el Rin, conflictos que probaron la fortaleza del imperio. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio es recordado por su estoicismo y por su obra Meditaciones, un texto filosófico que ofrece una visión profunda de su pensamiento y liderazgo. Bajo su mando, Roma continuó enfrentando las amenazas externas con éxito, aunque con un costo creciente. Su gobierno fue un testamento de la resiliencia y la sabiduría, pero también señaló el comienzo de los problemas que eventualmente debilitarían al imperio. Capítulo 6. La decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente. En este capítulo final, nos adentramos en los últimos días del Imperio Romano de Occidente, un periodo marcado por crisis internas, invasiones bárbaras, y la eventual disolución de un poder que durante siglos había dominado el mundo mediterráneo. A través de un enfoque narrativo y expositivo, exploraremos cómo Roma, una ciudad que alguna vez fue el corazón de un vasto imperio, enfrentó su inevitable declive y caída. Este capítulo es un viaje a través de la decadencia, pero también es una reflexión sobre las lecciones que dejó este momento crucial de la historia. Sección 1. La crisis del siglo III. El siglo III después de Cristo fue una era turbulenta para el Imperio Romano. Durante este periodo, el imperio enfrentó constantes amenazas externas, principalmente de los pueblos bárbaros que presionaban las fronteras desde todas las direcciones. Entre los más temidos estaban los godos, francos, alamanes y sármatas, que vieron en las debilidades internas de Roma una oportunidad para invadir y saquear. Las invasiones bárbaras no solo representaban una amenaza militar directa, sino que también revelaban la fragilidad del sistema defensivo romano. La estrategia de defensa en las fronteras, que había funcionado durante siglos, comenzó a desmoronarse bajo la presión continua de estos ataques. Ciudades enteras fueron saqueadas, y vastas regiones del imperio quedaron expuestas, lo que llevó al colapso de la autoridad romana en diversas partes de su territorio. Este caos exacerbó los problemas internos, como la corrupción, la inestabilidad política y las luchas por el poder, que ya venían deteriorando el tejido del imperio.
Los emperadores se sucedían rápidamente, y la falta de un liderazgo fuerte y consistente solo agravó la situación. Ante la crisis, Diocleciano ascendió al poder en 284 después de Cristo e implementó una serie de reformas radicales para intentar salvar el imperio. Una de sus decisiones más significativas fue la división del imperio en dos partes, Oriente y Occidente, una medida destinada a facilitar la administración y defensa de las vastas regiones bajo control romano. Esta división se formalizó en lo que se conoce como la tetrarquía, un sistema de gobierno compartido entre 4 emperadores, 2 en Oriente y 2 en Occidente. Aunque las reformas de Diocleciano lograron estabilizar temporalmente el imperio, las tensiones internas continuaron. Tras su abdicación, Constantino emergió como la figura dominante, unificando nuevamente el imperio bajo su control. Su reinado es notable por dos grandes hitos, la fundación de Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano de Oriente y la emisión del Edicto de Milán en 313 después de Cristo, que proclamó la tolerancia del cristianismo y puso fin a las persecuciones religiosas. Constantino no solo dejó una huella duradera en la estructura política del imperio, sino que también sentó las bases para la cristianización del Imperio Romano, un cambio cultural que tendría un impacto profundo en Europa durante los siglos venideros. Sección 2. La caída de Roma. En 410 después de Cristo, el mundo fue testigo de un evento que, aunque simbólico, resonó con una fuerza devastadora en todo el imperio, el saqueo de Roma por los visigodos liderados por Alarico. Por primera vez en 800 años, Roma, la ciudad eterna, cayó en manos de un enemigo extranjero. Este evento no solo marcó un golpe psicológico para los romanos, sino que también simbolizó el colapso del poder romano. Alarico, tras años de tensiones y promesas incumplidas por parte del gobierno romano, finalmente dirigió a sus tropas hacia Roma. Durante 3 días, los visigodos saquearon la ciudad, llevándose consigo riquezas incalculables y dejando una estela de destrucción. Aunque Roma no era la capital del imperio en ese momento, su caída tuvo un impacto monumental en la percepción del poder y la invulnerabilidad de Roma. El saqueo de Roma fue un presagio de la inevitable caída del Imperio Romano de Occidente, que, a pesar de los esfuerzos de líderes y generales, no pudo recuperarse completamente de este golpe. La caída final del Imperio Romano de Occidente llegó en 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. Rómulo Augustulo, irónicamente llamado así en honor al fundador de Roma y a su primer emperador, fue un joven sin poder real, que representaba un imperio ya debilitado y fragmentado. Con la deposición de Rómulo Augustulo, el título de emperador de Occidente dejó de existir. Odoacro no tomó el título de emperador para sí mismo, sino que envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo de facto al emperador de Oriente como la única autoridad legítima. Este evento marcó el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. A pesar de la caída de Roma y la disolución del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años más. Sin embargo, enfrentó crecientes desafíos, tanto internos como externos. La presión de los pueblos bárbaros, la expansión del Islam y las constantes luchas internas debilitaron lentamente al imperio. El golpe final llegó en 1453 después de Cristo, cuando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue conquistada por los otomanos bajo el mando del sultán Mehmed II. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Romano de Oriente, y con ello, el último vestigio del Imperio Romano se desvaneció. Este evento no solo cerró un capítulo en la historia del mundo antiguo, sino que también inauguró una nueva era en la historia europea y mundial. Capítulo 7. El legado de Roma. El Imperio Romano, aunque desaparecido desde hace siglos, ha dejado una huella imborrable en la civilización occidental. Este capítulo explora el legado duradero de Roma en aspectos fundamentales como el derecho, la política, la cultura, la sociedad, la infraestructura y la religión. Desde los cimientos del derecho moderno hasta la expansión del cristianismo, la influencia romana sigue viva en nuestras instituciones, lenguas y creencias. Este viaje nos llevará a entender cómo el espíritu de Roma sigue latiendo en el corazón de la civilización occidental. Sección 1. Derecho y Gobierno.
El derecho romano es, sin duda, uno de los legados más importantes y duraderos del imperio. Este sistema legal, desarrollado y refinado a lo largo de siglos, sentó las bases para gran parte del derecho occidental contemporáneo. Desde la Ley de las 12 Tablas hasta el Corpus Juris Civilis de Justiniano, las normas y principios legales romanos han influido profundamente en los sistemas jurídicos de Europa y América. Uno de los principios fundamentales del derecho romano es el concepto de equidad y justicia, que establece que la ley debe aplicarse de manera uniforme y justa para todos los ciudadanos. Este principio sigue siendo la base de las democracias modernas. Además, la idea de contratos, derechos de propiedad y responsabilidad civil también tienen sus raíces en la práctica legal romana, lo que demuestra la profundidad de su influencia. El derecho civil, uno de los sistemas legales más extendidos en el mundo hoy en día, deriva directamente de la codificación del derecho romano, lo que subraya la relevancia continua de Roma en la configuración de nuestras leyes y sistemas de justicia. La República Romana es otro pilar del legado de Roma, especialmente en lo que respecta a la organización política y las democracias modernas. La estructura republicana, con su sistema de checks and balances y su énfasis en la representación del pueblo a través del Senado y los cónsules, ha servido de modelo para muchas constituciones modernas, incluidas las de Estados Unidos y varias naciones europeas. El concepto de un gobierno basado en leyes, donde el poder no reside en un solo individuo sino que se distribuye entre diferentes ramas, es un principio fundamental que Roma legó al mundo moderno. Los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, estudiaron y se inspiraron en la República Romana, buscando crear un sistema que evitara la concentración de poder y protegiera las libertades individuales. Roma, con sus ideales republicanos, nos dejó un ejemplo duradero de cómo construir y mantener una sociedad justa y equitativa, principios que siguen guiando las democracias contemporáneas. Sección 2. Cultura y sociedad. El latín, la lengua del Imperio Romano, es la raíz de muchas de las lenguas modernas conocidas como lenguas romance, español, francés, italiano, portugués y rumano, entre otras. El latín no solo fue el idioma de la administración y la ley, sino también de la literatura, la ciencia y la filosofía. El legado literario en latín, con autores como Virgilio, Cicerón y Ovidio, ha influido profundamente en la literatura occidental. Los textos romanos se estudiaron durante siglos como modelos de estilo y retórica, y muchos de los principios de la gramática y la sintaxis del latín se reflejan en las lenguas modernas. Además, el latín siguió siendo la lengua de la erudición y la Iglesia durante milenios después de la caída de Roma, lo que mantuvo viva la influencia cultural romana. Incluso hoy en día, el latín sigue siendo una lengua fundamental en campos como la medicina, la botánica y la liturgia cristiana. La infraestructura construida por los romanos es otro aspecto impresionante de su legado. Carreteras, puentes y acueductos son algunos de los ejemplos más destacados de la ingeniería romana, muchos de los cuales aún se utilizan hoy en día. La famosa frase "todos los caminos llevan a Roma" refleja la vasta red de vías romanas que conectaban las diferentes partes del imperio, facilitando el comercio, el movimiento militar y la comunicación. Los acueductos romanos, con su habilidad para transportar agua a largas distancias, fueron una maravilla de la ingeniería antigua y un modelo que aún se estudia hoy. Estas estructuras no solo permitieron el crecimiento de grandes ciudades, sino que también mejoraron significativamente la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos romanos. La capacidad de los romanos para planificar y construir infraestructuras duraderas dejó una huella profunda en el desarrollo de las ciudades y las sociedades europeas, y su influencia sigue siendo visible en la arquitectura y la ingeniería modernas. Sección 3. La religión y la Iglesia. El cristianismo es quizás el legado más transformador del Imperio Romano en términos de religión. A pesar de ser inicialmente perseguido, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que eventualmente se convirtió en la religión oficial del imperio bajo el emperador Constantino con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo. Esta transformación religiosa cambió para siempre la historia de Europa y del mundo. Roma se convirtió en el centro espiritual del cristianismo, con el Papa como su líder supremo, una posición que mantiene hasta el día de hoy. La Iglesia Católica Romana emergió como una fuerza poderosa, no solo en la religión,
sino también en la política y la cultura de Europa durante la Edad Media y más allá. El legado de Roma en la expansión del cristianismo y la influencia de la Iglesia en la preservación y transmisión del conocimiento a través de los monasterios y las universidades medievales no puede subestimarse. Este legado perdura, siendo la Iglesia Católica una de las instituciones más antiguas y continuas del mundo, y Roma sigue siendo un lugar de peregrinación y reverencia para millones de personas. Epílogo, Roma, la ciudad eterna. Este es el final de nuestro viaje a través de la historia de Roma, pero en muchos sentidos, es solo el comienzo de una reflexión profunda sobre cómo esta ciudad, que una vez gobernó gran parte del mundo conocido, sigue siendo una fuerza viva en nuestra cultura, política y sociedad. Roma, conocida como la ciudad eterna, no solo fue el centro de un imperio poderoso, sino que también dejó un legado inmortal que sigue influyendo en el mundo moderno. Roma es más que ruinas y leyendas, es un símbolo de la civilización misma. La cultura romana ha dejado una marca indeleble en la música, el teatro, el cine y la literatura. Desde las obras épicas de la antigüedad hasta las películas modernas que glorifican sus hazañas y tragedias, Roma sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Cada vez que leemos un libro sobre Julio César, vemos una película sobre gladiadores o exploramos las calles de una ciudad inspirada en el urbanismo romano, estamos conectando con ese espíritu inmortal. Los principios de la República Romana han influido profundamente en las democracias modernas. La separación de poderes, el concepto de ciudadanía y los sistemas de votación son solo algunos ejemplos de cómo la política romana sigue viva en nuestras instituciones. Incluso la idea del imperio como una entidad que une diversas culturas bajo un solo gobierno encuentra ecos en la organización de entidades políticas modernas como la Unión Europea. Roma nos dio el Coliseo, el Panteón y el Foro Romano, estructuras que no solo han resistido el paso del tiempo, sino que también han definido estándares de belleza y funcionalidad que perduran hasta hoy. Los arcos, cúpulas y columnas de Roma se ven replicados en edificios gubernamentales, museos y monumentos de todo el mundo. El arte romano, con su realismo y atención al detalle, también dejó un impacto duradero, influenciando desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. El derecho romano sigue siendo la base del sistema legal en muchas partes del mundo. La noción de que todos somos iguales ante la ley y que los contratos deben ser honrados es un reflejo directo del pensamiento legal romano. Además, el pensamiento filosófico romano, ejemplificado en figuras como Cicerón y Séneca, sigue siendo relevante en discusiones sobre ética, política y justicia social. Pero la historia de Roma no es solo algo para ser admirado desde lejos, es un campo vasto y emocionante para la exploración personal. Ya sea que desees caminar por las antiguas calles de Roma, estudiar sus textos clásicos, o simplemente sumergirte en su arte y arquitectura, Roma ofrece un tesoro inagotable de conocimiento y belleza. Si disfrutaste este video y quieres aprender más sobre la historia, asegúrate de suscribirte al canal. No te pierdas los próximos episodios en los que exploraremos otras civilizaciones antiguas y cómo han moldeado el mundo en que vivimos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender sobre la increíble historia de Roma. Y no olvides darle me gusta si te gustó el contenido. Tus comentarios y opiniones son muy valiosos, así que deja un comentario abajo sobre lo que más te impactó de esta historia, o si hay algún tema en particular que te gustaría que cubriera en futuros videos. Hagamos de este canal un espacio para todos los amantes de la historia.